en el marco del Festival Paitán, que bueno, yo vengo de parte de Bactum Pueblo Maya, vengo en compañía también de mi colega Tescano, que está por allá atrás desde el apoyo técnico. Y bueno, vamos a partir esta primer parte del taller dentro de este espacio. Y bueno, me gustaría presentarles un poco de lo que se trata, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos gustaría poder convivir, cómo podríamos abrir este espacio. Este espacio es un encuentro un encuentro cultural, por lo cual la intención es que podamos todos participar y poder tener un espacio de diálogo donde podamos intercambiar ideas, intercambiar experiencias, intercambiar sugerencias, intercambiar todo lo que podemos conocer y aprender a través de la cultura. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este encuentro cultural tiene como nombre Ser Joven y Ser Maya Hoy. Tal vez algunos, por diversas razones, nos sentimos identificados tal vez desde el territorio, desde la cultura, o tal vez también podemos reconocer en qué espacio es donde estamos, ¿sí? La intención es que podamos reflexionar a través de las prácticas, a través de las experiencias, a través de todo eso que nosotros conocemos. Entonces, para esto me gustaría mucho que toda la participación de ustedes, yo sé que conocen mucho acerca de la cultura, conocen mucho acerca del territorio, y pues para esto me gustaría que pudiéramos compartir estos aprendizajes. Siguiente. Bueno, la intención es que podamos tener un espacio para compartir diálogo y juntos reflexionar acerca del impacto que tienen las y los jóvenes en la conservación del patrimonio biocultural del pueblo maya o del territorio maya. Al igual, por muchas razones, a lo mejor algunos nos adscribimos o no nos adscribimos como parte de la cultura maya, pero sabemos que el territorio es lo que también representa dentro de este espacio. Siguiente. Vamos a tener una agenda o diversos momentos que nos gustaría poder experienciar. La primera pues es una bienvenida, vamos a tener un espacio para poder orientarnos, para poder conocernos, y vamos a tener un momento día, que el momento día quiere decir desarrollo de la inteligencia a través del arte. Vamos a analizar un microdocumental y entre ellos vamos a poder poder comentar qué es lo que vemos, qué es lo que observamos, pero también qué es lo que también nosotros ya conocemos y también hemos podido vivir. Vamos a tener un espacio de arte social, que para esto ahorita les vamos a comentar qué es lo que se trata el arte social, y vamos a tener un cierre reflexivo. Vamos a tener dos momentos, vamos a tener un momento aquí en este espacio y nos vamos a salir también a espacio abierto. Siguiente. Nosotros siempre manejamos lo que le llamamos acuerdos de convivencia o reglas del juego. Para esto tenemos 6 reglas del juego. Es primero, observar con mucha atención, mantener una escucha activa, levantar la mano para participar, justificar nuestras ideas, respetar las ideas de todos y todas y mantener una participación activa. Al final, yo voy a estar al frente, pero no quiere decir que yo soy el que tengo que ir generando todo el proceso. La intención es aquí que todos y todas nos podamos comunicar y poder generar un espacio de diálogo, porque al final la construcción del conocimiento nos corresponde a todos y todas. Siguiente. Bueno, ¿qué hacen ustedes en el patio de recreo? ¿Qué es lo que se hace en un patio de recreo? ¿Jugar? ¿Qué más? No, está bien jugar, a lo mejor solamente jugamos, pero ¿qué otras cosas hacemos dentro de un patio de recreo? Comer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se salen y se juntan ahí alrededor de esa banca? ¿Qué hacen cuando se sienten en esa banca? ¿Mande? Relajear, echar el chisme, echar el chal, platicar un poco. Bueno, para esto vamos a simular un patio de recreo. Como el espacio está un poquito chiquito, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir en parejas, ¿va? Para esto vamos a compartir 3 preguntas. Primero, ¿cuál es mi nombre? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me gustaría que me llamen? También, ¿qué es eso que representa a mi comunidad? ¿Cuáles son esos elementos de la cultura que representan mi comunidad? A lo mejor hablando desde la gastronomía, desde las prácticas, desde las técnicas, desde la experiencia, desde la agricultura, etc. Pero voy a mencionar a lo mejor esa que para mí es importante o es la que define la cultura de mi comunidad, ¿ok? Y la tercera pregunta sería,
¿por qué creen ustedes que es importante poder darle esa importancia a ese elemento que ustedes acaban de elegir? ¿Por qué es importante que lo sigamos practicando? ¿Por qué es importante que tenga una conservación? Etcétera. ¿La instrucción es clara? Levanten la mano los que me digan, es clara. Ok, más o menos. Ok, bueno, vamos a darnos 2 minutos por compañeros para estas 3 preguntas. Ok, les repito, nombre, cómo me gusta que me digan, cómo me llamo, cuál es ese elemento que representa mi cultura, y 3, por qué es importante que ese elemento se conserve, que lo sigamos cuidando, etcétera. ¿Va? Entonces nos damos con mi compañero de lado y conversamos por 2 minutos y yo les voy a dar tiempo cuando terminen. Entonces, adelante. Vámonos al patio de recreo y conversamos. ¿Sí? ¿Repito la instrucción? ¿O les da pena? A ver, chicos, nada más les comento. Este ejercicio, por eso se llama orientación. La intención es que nos pueda guiar hacia el tema que vamos a conversar. Entonces, para esto les pido que podamos tener un diálogo, siéntanse con confianza, algunos ya se conocen y nos damos 2 minutos. Adelante. Muy bien. Tiempo. Ok. Me gustaría conocer un poquito, les voy a pedir un favor. Pero vamos al micrófono, pero sí les voy a pedir que ahorita que compartamos pues, podamos elevar la voz, ¿va? Entonces, para esto alguien que quiera compartir, a lo mejor lo que escuchó del compañero, ¿cuál fue ese elemento de su cultura que consideraron que es importante para ustedes? ¿Alguien que lo quiera compartir, hablar por su compañero? Ok, gracias. Aquí mi compañera Jess había comentado algo muy importante que creo que es algo muy representativo de su comunidad, que es la calidez. Cualquier persona que venga siempre ha sido muy cálida con esa persona, muy amable, y es algo que pues, casi no se toca ese tema, pero consideramos que es algo importante. Ok, me parece muy interesante. Creo que la verdad nunca tampoco lo había considerado, que la calidez, como también representa nuestra cultura y está en todos lados. La verdad, en cualquier comunidad que me ha tocado estar en Yucatán, en todos tienen este grado de calidez, pero creo que en Izamal se representa mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Adelante. ¿Quién más? ¿Por allá? Mire, por allá nos quieren compartir la muchacha de líneas. ¿Cuál fue ese elemento que platicaron? Compártenos. El respeto, porque pues aunque vengan de otro lado, por ejemplo, pues todos debemos respeto, nada de estar discriminando y todo eso. Ok, muchas gracias. Creo que también esa parte del respeto, chicos, la verdad, esto va mucho más allá de lo que esperaba, porque creo que también están resaltando los valores como dentro de la cultura, y creo que eso es súper valioso y súper importante, y creo que se refleja en todo momento. ¿Alguien más que haya compartido ese elemento cultural que es importante de aquí de Izamal o del territorio donde nos encontramos? ¿Alguien más que nos pueda ayudar a compartir? ¿Quién? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué les paso el micrófono?
Pues lo principal en lo personal es las costumbres, las tradiciones, como mencionaron ellos, la hospitalidad. Mayormente las tradiciones no es solo para tu comunidad, sino que pueden venir personas de diversos lugares y siempre van a ser bien recibidos. Es algo que caracteriza todo el entorno. Ok, creo que también hablamos de las tradiciones, de las costumbres. ¿Y cuáles son esas tradiciones que representan la cultura de mi comunidad? ¿Alguien me puede mencionar alguna tradición? ¿Algún elemento? ¿Algo que se acuerden? Pueden levantar la mano porque nos están ayudando a llevarles el micrófono. ¿Cuál es ese elemento de la cultura que les gusta o que les representa de aquí, de su comunidad? Pero que un elemento que representa a su comunidad es la gastronomía. Muchas gracias. Gracias. La gastronomía también representa parte de esas tradiciones. Aquí de este lado también querían comentar algo. También sobre de lo mismo de las costumbres y tradiciones, por ejemplo, a nosotros nos representa lo que es la jarana, las vaquerías y todos esos juegos que a veces se hacen acá en Yucatán. Ok, muchas gracias. La jarana, las vaquerías, todo eso que nos representa, pero también dentro de la cultura hay muchos factores que nos representan. Nos representa también nuestras costumbres, nuestra agricultura, nuestro idioma, nuestra lengua, y yo creo demasiados elementos como con lo que también hablábamos de la gastronomía. Entonces, vamos a pasar al siguiente momento, que es un momento día. Para esto, ¿qué es día? Día es parte de lo que nosotros trabajamos desde Bactún. En Bactún nosotros trabajamos con un método de análisis o un método de exploración a través del arte. Para esto les voy a presentar un microdocumental que está realizado por jóvenes como ustedes en otras comunidades. Este documental o este microdocumental está generado desde la comunidad de Tixcacaltuyup, que está rumbo a Yaxcabá, por aquella zona. Y bueno, este microdocumental lo hicieron con la intención de poder explorar las prácticas de la milpa, cuáles son estos rituales, cómo es el modo de agricultura, cuál es ese respeto que también se le brinda a la tierra, pero también cuáles son sus formas de cultivo. Para esto les voy a pedir muchísima atención, escucha activa, una atención plena, porque me gustaría que pudieran encontrar cuáles son todos estos elementos que representan esta práctica. Es un microdocumental que está en maya, pero trae los subtítulos, para eso les voy a pedir que pongamos muchísima atención. Entonces, ponemos el video, por favor. Y ahorita nos van a acomodar el video para que nos lo puedan mostrar. A ver. la usemia aquí macal tu mes y mayo copa acá por luna luna te cuarto creciente te chiquino te copa le uye maclo cucut macal y besan la besan no paga le la cucut maquilla la ti besan no paga te
cuarto hay creciente el luna te chiquino vivo paclo en cambio le jasa y veis mayo cosa cupaca me veo ya lo que tú ves que ne cupaca me yo soy tu custa le que casa cae cucalo joco y le jamaica pues le jamaica cu me como cu ya la cuman le te escuchan cu pito senta más aquí le la más malo me mala cosa tal que vea meoma con eso más nukta becana que debe 1.20 1.30 bicho naclu uche cana veo pues de lado beta que se y veo chama le más malo che mala cosa igual tal que no llega. Timakteshe le shokino kushoko tiumpe año tulis 12 meses o 12 meses y antiupe año entonces le kenka que enero febrero marzo abril le meso helo entonces ya vuelta me meyuyalalo ukape vuelta le lo al contrario tú ve kukulpach kubete que al meyuyalalo kukulpach entonces ukaja diciembre noviembre octubre, septiembre, agosto, la cuculpachcubi. Entonces, cuchuquic 24 días veo. Entonces, cubetic falta 6 días ya 30. Entonces, los 6 días, le te upequine cape mes ve cuchoclo. Cosa que igual le te enero y este febrero. Le pienso que marzo y este abril. Le pienso que mayo y este junio, puro cacapelo choco. Entonces, 6 días de cuchugic 30. Entonces, le que no pate lo pedía, me no pedía que falta 31 y antiele enero. Ma, un pedía 12 meses y anti, cuchoco. Me no pe hora cada un mes. Entonces, le te bello choc le helo, utsok día tunti enero te cutsok le chokino. Mina no he, está año tu caten. Tomen cada año veo un yantale shokino. Enero cucaja, pues tecula y lale bash, con 8 años le en Guchmaco pues que a la lea pendiente obi. Pero pues ve la tone mishmak, de tic pues mish importante y lale, pero ti mactiton cash que me yaje, canantito ne cogetic, más o menos tomen yo lo veitale. Es casi que me ya a tiempo tú lloras. Verás tu chucu tiempo de pacla, ni caen casi para acá. Bendición Dios, pata. Yo la veo, pues que en casa que cula. Ocle, santo, gracias. Muy bien. Bueno, para esto, pues me gustaría que pudiéramos compartir un poquito qué fue lo que observamos y pues aquí para construir el conocimiento todos y todas,
pues me gustaría que alguien nos compartiera, que alguien nos pudiera compartir qué fue lo que observaron dentro de este video. ¿Qué observaron? ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué pudieron observar? ¿Alguien que nos pueda compartir? ¿Qué vieron? ¿Qué había dentro de este video? Recuerden, para poder hacer esta construcción, pues necesitamos todos poder participar. ¿Qué pudieron observar dentro de este video? Por favor. Hola querida comunidad de mediadores. Muchas gracias. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, a acercarle un micrófono para que nos puedan ayudar a acercar un micrófono a los que quieran participar? Muchas gracias. Creo que es súper interesante lo que él comenta. Hablamos desde la lengua, desde la agricultura, hablamos también de la importancia de cómo las personas tienen ese conocimiento. ¿Ustedes creen que ese conocimiento sea nuevo? O sea, ¿lo acaban de descubrir? ¿Cómo creen que proviene el conocimiento que nos acaba de compartir el Señor? ¿Desde dónde viene? ¿Alguien que me pueda ayudar, que pueda imaginarlo o que a lo mejor alguien se lo compartió en su familia? Yo creo que más que nada es como el conocimiento empírico que ellos tenían, porque yo en lo personal, pues mi abuelo pues es muy así, ¿no? Así como que tiene todos esos conocimientos y así. Entonces, pues yo pienso que ellos desde que empiezan a observar, tienen, como decía el señor, no tienen muy pendiente todo la climatología, todos esos detalles que giran en torno a la naturaleza. Pues ellos es algo que tienen de raíces, es algo que tienen muy marcado. Entonces, pues sí, yo veía el video y sí me identifiqué mucho porque pues yo sí he escuchado mucho eso de que la cosecha, que tiene las lunas. Entonces, pues sí, yo creo que más que nada por la experiencia que ellos han vivido es porque tienen ese conocimiento hoy en día. Muchas gracias. Creo que es súper valioso lo que comenta porque también estamos hablando desde la parte empírica. ¿Qué quiere decir la parte empírica? Desde la práctica, desde lo que observamos, pero que también ella nos comenta que también viene desde tradición, ¿no? O sea, desde que es algo que nos han estado compartiendo de generación en generación. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos pueda compartir? ¿Alguien ya conocía el Shocking? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quién ya lo conocía? Ok. ¿Alguien nos podría, aquí no lo dijeron, pero alguien nos podría ayudar a platicar un poquito más de qué se trata el Shocking? ¿Nos podrías ayudar? Vamos a hacer esto. Vamos a ayudarnos a pasarnos el micrófono entre nosotros para que no se pueda mover tanto el compañero. Adelante. Pues relativamente era todo como que lo que se mostró en el video. Mi abuelo igual nos explica de que se hace durante el primer mes de enero, entonces como que el mes de enero es la base para todo el año. O sea, gracias a enero las personas mayores son capaces de entender y de predecir cómo va a estar como que la climatología y las estaciones de cada mes. Por ejemplo, mi abuelo dice, si el primer día de enero hay lluvia, eso quiere decir que en enero y en febrero va a haber lluvia, y así sucesivamente. Y lo mismo igual pasa con la cosecha, de que mi abuelo menciona, referente a la luna, de que si yo o alguien quiere sembrar, ¿qué será? Una matita de mandarina, es mucho más favorable sembrarla cuando la luna sea pequeña, porque así la matita, aún estando pequeñas, va a dar frutos. A diferencia de que si tú siembras la matita cuando la luna es grande, entonces la mata va a crecer mucho y no va a dar frutos como que más, o sea, rápido, va a esperar más tiempo. Ok,
Me parece bien interesante esa parte. Y la verdad yo no conocía. ¿Alguien más sabía algo como lo que nos comentan? Como poder saber algo de la luna, de las estrellas. A ver, por acá nos podrías compartir, o alguien que nos pueda ayudar a compartir, porque veo que están acentuando, entonces eso quiere decir que sí saben un poquito. A ver, por allá atrás nos levantan la mano, gracias, me parece súper interesante. Y ahorita vamos a entrar un poquito a esa parte de la luna, de las estrellas. Ok, adelante. Pues la luna mayormente lo utiliza mi papá cuando se va de cacería, porque me dice, a veces me pregunta por dónde está la luna, si está arriba o si está abajo o está en medio. Y si la luna se encuentra arriba, pues no conviene ya cacería, mayormente porque se tiene que hacer como un acecho. Pero depende igual de las estrellas. Si el cielo está lleno de estrellas, no conviene tampoco porque te va a alumbrar tanto. También, como dicen, hay tipos diferentes de luna que cuando conviene ya cazar y cuando no. Un decir, si la luna es luna llena no conviene porque no va a haber ni un tipo de venado u otra presa. Si hay un tipo de luna menguante diferente que pueda haber, puede que sí, puede que no. Así lo utiliza el sistema de mi papá de ya cacería de los venados, cuando tiene suerte o no. Ok, muchas gracias. Creo que también nos habla de las prácticas que también vamos haciendo. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien que nos pudiera mencionar? ¿Alguien ha estado en una milpa, en un traspatio? ¿Quién ha estado en una milpa? Que nos pudiera compartir cómo es esa milpa. Por allá atrás. A ver, de que la chica del que trae el cubrebocas azul, creo que sí. ¿Monse? Ok, alguien que nos pueda compartir cómo o si han estado en una milpa, ¿cómo es esa milpa? Ok, adelante. Pues la milpa sí es grande en primera y sus cosechas son unos frutos muy, muy nutritivos. De hecho, no hace poco cuando yo me fui, milpa de sandía. Ay, era un manjar estar en esos lugares. Pero sí se siente cálido, tranquilo, la seguridad que tú tienes allá, aunque también sientes como que hay algo que te acecha, como la costumbre de hacer los que guardan, así que las malas vibras. Más o menos eso así entendía. Pero como me llevaba mi papá frecuentemente, pues mayormente eso íbamos a ver las cosechas como están y a veces le daba como un tipo de ritual o comida para los que cuidan el bien y el mal. Algo así me explicaba. Ok, ¿nos podrías platicar un poco o alguien más conoce qué tipo de rituales se hacen dentro de la milpa? ¿Alguien que conozca alguno? Bueno, sabemos que el Shokin nos ayuda a contar los días, cómo son. Pero ¿qué rituales también existen dentro de la práctica de la agricultura aquí en Yucatán? ¿Qué rituales conocen? ¿Alguien que nos pueda compartir? ¿Qué ritual conocen? Yo conozco algunos, pero me gustaría escuchar, a lo mejor alguno que no conozca. ¿Quién nos podría compartir alguno? A ver, comparten. Conozco, bueno, mi abuelo me comentaba mucho sobre ciertos, podría decir como seres mágicos, tal vez los famosos aluches, que supuestamente cuidaban mucho lo que es la siembra, que no entraran a robar o algo así. Y se supone que uno de los rituales que hacían era llevarle comida, agua, cigarro o dulces en cierto punto. Entonces creo que igual podría considerarse como un ritual que le hacían a ellos. ¿Alguien más conocía este ritual de los aluches? ¿Sí? Ok. ¿Qué otro tipo de ritual conocen que se hace dentro de la agricultura maya? ¿Qué otros rituales conocen? No sé si sea un ritual tal cual, pero mi abuelo dice que cuando es la primera vez que se va a sembrar en una milpa, es importante, él le llama tumbar la milpa, o sea que hay que quemar todo el terreno para que todo el terreno, valga la redundancia, se purifique y para que cuando se haga la siembra, todo lo que vaya a florecer tenga buenos frutos y no tenga como que malos crecimientos. Claro. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa práctica? ¿Alguien se acuerda? Tiene un nombre en maya. ¿Alguien se acuerda? No. Bueno,
esa práctica se llama Tocal Cash, es la que van haciendo, de hecho justo ahorita es la temporada donde se va haciendo todo lo que es la tumba, se va limpiando porque dentro de unos meses termina la sequía y empezamos con la cosecha. ¿Alguien más conoce algún otro ritual dentro de estas prácticas de agricultura? Había uno que también tiene que ver, ahorita lo mencionaban, hay uno que se llama primicia. ¿Alguien sabe cuál es el de la primicia? ¿Quién sí sabe? Levante la mano el que se acuerde que es en ese ritual. A ver, Jocelyn, por allá. Sobre la premisa, sobre hacer como un tipo de almuerzo entre familiares y todo en el donde se va a cosechar para dar un tipo de ofrenda o algo así. Cada año se hace antes de sembrar lo que se va a cosechar. Muchas gracias. Sí, justo todo lo que se va otorgando dentro de la primer cosecha se comparte en la comunidad. Eso es, bueno, perdón, voy a meterle un poco de lo mío, pero a mí esa práctica la verdad siempre me ha parecido muy interesante. Yo siempre lo reflejo mucho con la abundancia, por el sentido de cómo a veces esa milpa, sea mucho, sea poco lo que me pueda dar, la primera razón o lo primero que yo hago es, le doy al monte maíz, le doy al monte agua, le doy al monte esa ofrenda de todo eso que él también me otorga. Pero luego en la primicia también se le otorga a mis vecinos, a mi familia, y la verdad a mí siempre me ha parecido como bien interesante porque yo lo reflejo mucho, como les digo, con la abundancia, porque me han dicho, si yo no hago la primicia, a mí el próximo año no me va a ir bien, ¿no? Y cómo todas ese tipo de prácticas están súper conectadas. ¿Ustedes conocen alguna vez que alguien no haya hecho su primicia o que no haya hecho algún ritual que esté enfocado en la tierra y que a lo mejor eso la persona ve que hay una consecuencia por no haberlo hecho? ¿Sí? ¿Alguien conoce alguna historia así? ¿No? Ok. Bueno, les voy a invitar mucho que puedan seguir explorando porque sí también hay estudios, chicos, que también están reflejándose actualmente de cómo ha cambiado la cuestión de las comunidades que siguen haciendo su ritual a las comunidades que ya no siguen haciendo sus rituales. Hay una frase que a veces dicen, es que la tierra es caprichosa. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando dicen que la tierra es caprichosa? Que no siempre te va a dar el fruto como tú lo quieres. Mayormente sé que se hacen ofrendas. Bueno, en lo personal he visto que en mi comunidad para la primera cosecha la sacan como ofrenda, no sé muy bien cómo le llaman, si no estoy mal, macán, algo así, algo que le llaman, para que el próximo año el monte o la milpa dé frutos. Y si no lo hacen, pues así como usted dice, tiene sus consecuencias que a veces no da como uno quiere, o se llegan a morir, se echan a perder, o les llega a entrar plaga y los mata. ¿Has visto alguna vez eso que pasa? ¿Te ha tocado que alguien te lo platique? No muy de cerca, pero a veces sí, como que oyes, más o menos. Gracias, qué interesante. ¿Alguien más ha escuchado esa frase? ¿O ya se acordaron ahora que nos lo comparten? ¿No? Bueno, pues eso es parte de que podamos explorar la parte de la milpa, de la agricultura, de la cosecha. Es una práctica que yo sigo viendo muy latente en Izamal. De aquí yo veo mucha gente que sigue yendo a sus terrenos, que sigue teniendo ese cuidado, que sigue haciendo el shoquín, que sigue haciendo la primicia o el guajicol, también se llama guajicol, y son ese tipo de actividades que se siguen haciendo como un respeto y una ofrenda a la tierra. Yo los invito y las invito mucho a poder explorar con su familia, con sus primos, con sus tíos, con esa persona que sigue teniendo esa conexión con la tierra, todo esto que acabamos de explorar, la importancia de los rituales, cuáles son su finalidad, qué razón tiene de ser, a lo mejor cuáles son las consecuencias de dejarlo de hacer.
La intención de esta actividad es que pudiéramos explorar un poquito todo eso que ya conocemos dentro de lo que es la agricultura maya. Ok, para esto me gustaría compartirles o que pudiéramos explorar a través de todo lo que es esto que hemos podido hablar, para ustedes, ¿qué significa la cultura o qué es la cultura para ustedes? ¿Qué es la cultura? ¿Alguien que nos pueda compartir? ¿Qué es la cultura para ellos, para ustedes? Ya hablamos de que hay agricultura, ya hablamos de que hay gastronomía, ya hablamos de que hay diferentes prácticas, hablamos que hay idiomas, que hay lenguas, que hay experiencias, pero en su definición, para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿Alguien que me pueda ayudar? Juntos vamos a construir este espacio. ¿Alguien que nos pueda compartir qué es la cultura? Levantan su mano y les acercamos el micrófono. Ok, lo que representa el pueblo. ¿Qué sería eso que representa el pueblo? Está súper bien lo que estás diciendo. Solo que me gustaría para poder, eso que representa el pueblo en la cultura, ¿qué es para ti? Ok. A ver, de este lado, está súper bien lo que mencionas. Solo a lo mejor esto que representa me gustaría que me lo dijeras. Bueno, como comenta ella, lo que nos representa a todos, por ejemplo, los bailes típicos que es la jarana, las comidas que tenemos acá, como es la cochinita pibil, pues a lo que estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, el Día de Muertos y todo eso que tiene que ver, es la cultura. Ok, muchas gracias. Tradiciones, prácticas. ¿Qué otra cosa también define nuestra cultura? ¿Qué otra cosa? Que a veces nos ponemos, que a veces se ponen bien guapas y guapos cuando van a las fiestas. ¿Qué es eso que se ponen? Ok, pero ¿cómo se llama? El terno o hipil. También, hipil, ¿verdad? También se dice hipil. Ok. Y guayabera para los chicos y su pañuelo rojo para que no se pierdan en el monte. ¿Sí sabían que el pañuelo rojo es para que no se pierdan en el monte? ¿Sí? Bueno, yo por eso siempre cargo ya mi pañuelo rojo porque ya me perdí una vez. Entonces, como ya no me quiero volver a perder, ya lo cargo. Bueno, nos platican de que hablamos de que es nuestra tradición, nuestra gastronomía, nos dicen que también son nuestra vestimenta. Yo aquí les voy a compartir también, la definición de cultura también está enmarcada dentro de nuestras prácticas, de nuestras creencias, dentro de nuestras tradiciones, ¿sí? Y es todo aquello que caracteriza a un pueblo, todo aquello que nos une, inclusive nuestros rasgos físicos, como somos, más chaparritos, más altos, etcétera. Todo eso también nos define como un grupo social dentro de una cultura. Muy bien, para esto le voy a pedir, nos van a compartir todo lo que pudimos dialogar dentro de este espacio. Le voy a pedir a Tess, nos va a compartir todo lo que pudimos rescatar y todo lo que pudimos conversar. Entonces, si tienen algún otro comentario, los invito a que también puedan hacerlo en este momento. Adelante. Gracias, Cris. Oigan, ¿cómo se sintieron con esta conversación? ¿Sí? ¿Descubrieron algo nuevo? ¿Escucharon con atención a sus compañeros y compañeras? Sí. La verdad, yo escuché muchas cosas que me gustaron muchísimo, porque no sé si se dieron cuenta, mencionaron todos cosas muy diferentes que nos pueden ayudar a integrar el conocimiento. Hay diferentes comunidades presentes aquí a través de ustedes, pero podemos encontrar similitudes muy bellas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿A la que sigue? Eso. ¿Qué personajes estuvimos nosotros mencionando durante nuestro diálogo? Aquí vemos, bueno, los ven proyectados, pero ¿cuáles son los más importantes que mencionamos en esta conversación? ¿A quiénes estuvieron ustedes trayendo a la mente constantemente? A nuestros abuelos, a nuestro papá. ¿Quién nos llevó a la milpa por primera vez? Bueno, los que ya fueron. A mí me llevó un vecino. ¿Pero a quién le llevó su papá por primera vez a la milpa? No importa. La idea es, ¿de dónde es que proviene
estas ideas y estas costumbres que hemos aprendido y que tal vez no habíamos traído a nuestra mente el, oye, yo lo conozco, ¿no? Y tal vez, no sé, si ya habían tenido el espacio para compartirlo con otras personas. Se mencionaron también a mi abuelo, que sabe sembrar según la luna. ¿Quién es la persona que tiene el conocimiento y nos puede decir, hija, cuando la luna esté chiquitita, pon tus semillas en la tierra para que tus calabazas salgan bien grandes? Se mencionó varias veces a los abuelos. Se mencionó también un personaje bien importante, al alush o a los alushes, ¿no? ¿Cuántas historias de alushes conocemos? ¿Sí? ¿Alguien conoce alguna persona que haya visto un alushe o un alush? ¿Sí? Es muy importante. Y los personajes, también salió algo bien padre, los vecinos. ¿Los vecinos creen que sean parte importante de nuestra comunidad? Sí, claro, son personas que también nos comparten saberes y conocimientos, al igual que nuestra familia. Se mencionaron diversas prácticas y acciones. Se mencionó la agricultura, se mencionó la observación de la naturaleza, se mencionó el shokin, que es lo que acabamos de ver, que es un conocimiento que también sigue vivo en nuestras familias. Se mencionó incluso que no solo la agricultura depende del ciclo de la luna, sino también la cacería, porque de esto depende qué animales vamos a encontrar en el monte. Se mencionó entre las costumbres la necesidad de alimentar a los alushes, para los que tienen en su terreno, para que no se te pongan traviesos. Se habló de tumbar la milpa, de la limpieza, del tocalcash, se habló de la primicia. Nuevamente regresamos a esta necesidad constante de estar compartiendo con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestra familia, que es nuestro primer espacio donde vamos a convivir, y con nuestros vecinos, lo que estamos nosotros teniendo para poder generar abundancia hacia nosotros y hacia los demás. Y hay las ofrendas a la tierra, pero también hay unos elementos identitarios bien bonitos, la lengua maya. ¿Hay aquí alguna persona que hable la maya? ¿No? Ah, súper, es bien valiosa la lengua maya. Se habla del conocimiento. ¿Por qué creen que es valioso el conocimiento de nuestros abuelos? Ok, vamos a dejar esa pregunta para que la mastiquen, porque al ratito les va a servir mucho. Se habló de la milpa como un rasgo de identidad, se habló de que esta es grande y de que sus frutos son muy nutritivos. Alguien dijo un manjar, ¿no? Me hizo pensar en esta sopita que hacen después de la cosecha con hojas de calabaza y elote. Sí, dicen. Se habló también del traspatio. Se hablaron también, chicos, de elementos muy importantes de nuestra cultura. Se habló del hipil, se habló de la vestimenta. Bienvenidas y bienvenidos, pasen con toda confianza, esta sesión es para todas y todos. Se hablaron de los bailes, pero también al inicio se habló de algo bien bonito y bien importante, que a lo mejor no siempre lo tenemos presente como rasgos de nuestra cultura, y es esto, la calidez que nos representa. Los valores como el respeto y la hospitalidad que son parte de nosotros, así como la jarana, así como la cochinita, y así como diversos platillos y elementos físicos. Es bien bonito y muy valioso ver que ustedes toman los valores como algo que los representa en sus comunidades. Y bueno, esto es un poco de lo que se estuvo hablando el día de hoy. Muy bien. Pues para esto, pues es todo esto lo que pudimos conversar dentro de esta sesión o dentro de este espacio día. Y bueno, la intención era que pudiéramos reconocer cuáles son esos elementos de la cultura que nos representan, pero que también podamos identificar cuál es la importancia de poder seguir fomentando y conservando estas prácticas. Como les decía hace un momento, yo los invito mucho a poder tener un análisis, a poder seguir estudiando, a poder seguir aprendiendo de esta cultura y del territorio que tenemos. Sé que algunos nos pudieron compartir
quiero pensar que algunos no siguieron compartiendo a lo mejor porque les daba un poquito de pena o a lo mejor por estar todos aquí y sentirse que a lo mejor algo que podemos mencionar no es lo correcto, pero la intención de esto es que podamos hablar abiertamente, ¿sí? A lo mejor ahorita es la una, estamos un poquito cansados, es la hora de la comida, algunos vienen comidos y a lo mejor cansados, pero bueno, vamos a pasar a una siguiente actividad. Esta actividad también está enfocada, justo el tema que tenemos es ser joven y ser maya hoy, y la intención es que podamos explorar acerca de estas prácticas. Para esto les voy a pedir que nos pasemos a la parte de aquí atrás, aquí afuera. Vamos a tener un último ejercicio, vamos a tener 2 ejercicios al aire libre para poder analizar esto que acabamos de explorar. Entonces, para esto les voy a pedir si nos pueden acompañar aquí con Tess, ella nos va a guiar en un siguiente ejercicio. Nos acompañamos para poder tener un momento de interacción, poder movernos un poco, echar a jalar el ratoncito porque está un poquito apagado y poder activarnos para la siguiente actividad. Entonces les voy a pedir que la acompañen y acompañarnos entre todos y todas.